Buenos días a todos. Primero, bienvenidos a quienes nos conocen por. Mi nombre es Carelis León. Actualmente trabajo para la FCNM y también soy parte de la línea de investigación del proyecto WAR en conjunto con el profesor Luis Domínguez, la doctora Joanny Mosquera. El día de hoy voy a presentar lo que son ciertos resultados y también avances que hemos obtenido dentro del proyecto de desarrollo de sistemas biológicos con microalgas para el tratamiento y valorización de frentes porcinos. Para esto es importante mencionar que existe un background, ya que este proyecto se está realizando alrededor de 3 años, durante diferentes tesis de pregrado, hasta que actualmente seguimos teniendo resultados muy óptimos y hemos llegado a pasar de escalas de laboratorios y implementaciones dentro solamente del laboratorio a tener incluso experimentaciones de pilotaje ya en entornos más reales. El objetivo general planteado para este proyecto es proveer tratamiento a frentes de granjas porcinas mediante bioreactores basados en microalgas y también haciendo uso de un prototipo funcional para el análisis del porcentaje de remoción de nutrientes y también la promoción y la recuperación de recursos para su inserción en el concepto de economía circular. Este objetivo general lo podemos tener un poquito más visible dentro de esta imagen. La idea es recuperar todos esos efluentes que usualmente mandan las granjas porcícolas, porque como sabemos Ecuador es conocido por ser un país con alta tasa de consumo de la carne de cerdo y también con una ganadería muy alta. Entonces, todos esos efluentes que usualmente se descargan a cuerpos de agua dulce, nosotros lo recolectamos, realizamos unas caracterizaciones y realizamos un tratamiento biológico, tanto en escala de laboratorio como también en pilotaje. La idea es lograr remover esos nutrientes que pueden generar una eutrofización y por ende contaminación de los cuerpos de agua dulce y luego recuperar la biomasa que se va a generar, ya que se en carbohidratos, proteínas y lípidos, producida por microalgas. Nos vamos a dar cuenta que en este proyecto existen 2 algas de interés, la Spirulina platensis y lo que es la clorela. Esta biomasa puede ser utilizada dentro de un concepto de bioeconomía, ya que luego puede ser enviada tanto a industrias farmacéuticas como incluso dentro de la misma industria de la ganadería, ya que puede servir como alimentos para los cerdos, como también para abono, dentro de las personas que se dedican a la agricultura, por ejemplo. En nuestros objetivos específicos nos planteamos implementar un pretratamiento mediante sedimentación antes del tratamiento con los bioreactores, es decir, preparar esos efluentes antes de realizar el tratamiento biológico como tal. De esa manera se sigue un protocolo de tratamiento de aguas. Evaluar el rendimiento de los sistemas de tratamiento basados en microalgas a través de su aplicación en ambientes controlados y abiertos. Cuando hablamos de ambientes controlados, lo vamos a ver en el siguiente slide, nos vamos a referir a los ambientes dentro del laboratorio. Mientras que cuando hablamos de ambientes abiertos, hablamos del sistema de pilotaje. El reactor que vamos a estar hablando y que más adelante a más detalle es el reactor High Rate Algal Pond, por sus siglas en inglés HRF. Y también plantear la recuperación de la biomasa generada con las microalgas para su introducción en la agroindustria, porque la idea no es solamente bioremediar el agua, sino también obtener un valor agregado. Y qué mejor que la biomasa generada por la misma microalga que me trata el agua y me da este beneficio. Dentro del proyecto, y como les venía hablando, se realizaron diferentes tesis de pregrado. Entre estos se tuvieron 2 proyectos. Los casos de estudio que estamos presentando fueron desarrollados en granjas costeras ecuatorianas. ¿Por qué esto de aquí? Porque es importante mantener una cierta protección. Por ejemplo, una de ellas es tener condiciones climáticas similares. No es lo mismo tratar o trabajar temperaturas en la región costa, sabemos que Ecuador es un país muy cálido, a también trabajarlo, por ejemplo, en la región de la sierra o incluso en la región amazónica. Existen diferentes parámetros o bien diferentes condiciones que van a influir en la humedad, la temperatura, etc. También, cuando se escogían las granjas porcícolas, era importante revisar que existiesen métodos de crianza y alimentación semejantes. ¿Por qué? La idea es que el proyecto se enmarcaba dentro de una dieta balanceada. Sabemos que en las granjas, usualmente en las porcícolas, se basaban en dietas, ya sea mixtas, entre comidas de personas, seres humanos, y también
balanceado, pero incluso estos parámetros pueden afectar a la calidad del efluente. Y también en periodos de vacunación semejantes, esto también es importantísimo. Usualmente en las granjas, eso dimos cuenta que sí se repetía dentro de las diferentes granjas que analizamos, es que los periodos de vacunación se dan usualmente en la etapa de lechón. Y bueno, era un parámetro que acabamos de controlar. En el primer proyecto se realizó en una granja porcina ubicada en la ciudad de Manta, en la provincia de Manabí, mientras que el segundo proyecto se desarrolla en la granja Tres Hermanas en Marcabeli. Nos podemos dar cuenta que tanto el proyecto 1 como el proyecto 2 se ubican en la región costa, pero tienen ciertas diferencias. Por ejemplo, en el primer proyecto tenemos una población de 200 cerdos por granja. A esto nosotros le podemos determinar que es una granja semi-tecnificada. Es una granja a pequeña escala, pero que igual contempla los procesos de limpieza, los procesos de diferentes periodos de crecimiento de los cerdos. Por eso se le llama tecnificada. Y semi por el tamaño. Mientras que la granja Tres Hermanas comprende una población mayor a 1000 cerdos. Cuando ya hablamos de este tipo de granjas con una población muy grande, podemos hablar de una granja un poco más tecnificada. ¿Qué quiere decir? Que puede llegar a ser escalable de manera industrial. Asimismo, la cantidad de agua que se utiliza para su limpieza es importante. Los periodos de limpieza en ambas granjas era diario. Y para el primer proyecto, por ejemplo, para la granja de Manta, al tener una población más pequeña, solo se empleaba alrededor de 1 metro cúbico de agua para la limpieza. Mientras que para el segundo proyecto era aproximadamente 16 metros cúbicos de agua. Para poder hacer las diferentes experimentaciones una vez ya obtenida el agua residual, es importante entender cuál va a ser la metodología, cultivo e incluso las áreas de interés. Para nosotros poder establecer estos tipos de procedimientos, nosotros escogimos microalgas, como lo mencioné, Ciclopinia y clorela. Entonces, en la metodología de cultivo, nosotros preparábamos el medio ideal para que ellas puedan crecer y luego empezar a escalarlas. Este se denominaba medio saco. Es una composición entre macro y micronutrientes, que quiere decir que yo le brindaba todas las sales posibles a las microalgas para que ellas pudieran empezar a crecer y pasar, por ejemplo, de un inóculo de 100 ml a incluso tener litros ya de esa microalga. Y que también tengan la fortaleza de poder soportar las diferentes condiciones que pueden tener las aguas principales. Luego de esto, bueno, empezaba la parte del cultivo, la parte de la adaptación, y luego teníamos los repiques. Los repiques hacen referencia al escalamiento. Una vez que ya el alga comenzaba a aumentar su población dentro de una cierta cantidad o volumen del medio sarro, lo que hacíamos era colocarle una proporcionalidad de este mismo medio. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo ya tenía aproximadamente 500 ml de esta microalga, yo le añadía 500 ml de medio sarro para generar una proporción 50-50. Y de esta manera iba pasando de 500 a 1 litro, 2 litros, etc. Los efluentes eran caracterizados con diferentes parámetros físico-químicos, entre los cuales teníamos turbidez, pH, DQO, nitrógenos totales, fósforos totales, sólidos suspendidos y sólidos suspendidos totales. Esto se repitió para los diferentes proyectos. La experimentación a escala de laboratorio o el ambiente controlado que mencionaba se llevaba de la siguiente manera. Nosotros planteábamos 2 bioreactores de capacidad de 1000 litros, en el cual el reactor de medio de control va a contener la solución ideal para que crezca el alga, 70% del medio sarro y 30% de esta microalga. Mientras que el reactor con agua residual, es decir, que se va a generar la parte de la experimentación también, tenía la misma proporción, pero en vez de medio sarro tenía el agua residual. Esto lo podía hacer por duplicado o triplicado, dependiendo del espacio como tal, y también para obtener mayor cantidad de data posible. Mientras que para el sistema abierto nosotros usamos el siguiente reactor piloto. Este es el diagrama y este es nuestro reactor High-Rate Algal Pond. La idea es que nosotros hicimos una revisión literaria y nos dimos cuenta que en este tipo de reactores es muy afín para utilizar lo que es clorela y espirulina. Para ello hacemos uso de un sedimentador primario, pasamos al tratamiento biológico con el reactor y luego tenemos un sedimentador secundario, en el cual vamos a poder obtener el sobrenadante, que sería el agua ya tratada, y la recuperación de esta biomasa que se va a sedimentar en el fondo del tanque. Aquí tenemos el montaje del sistema piloto, actualmente lo tenemos funcional dentro del laboratorio de pilotaje, ubicado
escala lo mismo en SPOL. Para ello, se realizaron lo que son los temas de diseño, se realizó la construcción en fibra de vidrio, se hizo el montaje del sistema y la puesta en marcha y operación. Aquí están los resultados de los dos primeros proyectos. Nos damos cuenta que en el proyecto 1, como solamente teníamos un diseño conceptual en ese entonces, se hicieron resultados a escala de laboratorio. Mientras que para el segundo proyecto, que fue el año consecuente, ya teníamos el bioreactor y pudimos tener datos un poco más claros. Pero aquí nos va a diferenciar que en uno tenemos la espirulina platensis y en el otro lo que es la clorela. Si revisamos los resultados del influente y luego del efluente, es decir, a la entrada y a la salida del tractor, nos damos cuenta que ciertos parámetros en comparación con la legislación ambiental, que es el TULSMA, aún faltaban por cumplir. Estaban muy cerca de llegar a la normativa, pero aún había mejoras que podíamos llegar a utilizar. Por ello, realizamos un tercer proyecto. En estas nuevas experimentaciones que estamos realizando actualmente con estudiantes María José y Bruno Díaz, hicimos experimentaciones con la granja ubicada en Manta y la granja ubicada en Marcavelí, pero para aquellos datos faltantes. En este caso, nos enfocamos netamente en la espirulina platensis, pero ya tanto a escala de laboratorio como en el HDRP. Para el caso de estudio de Manta, tuvimos los siguientes resultados a escala de laboratorio. Podemos notar, de manera visual de la de allá, tuvimos una remoción de cerca del 80% de la demanda química de oxígeno, tuvimos una reducción de lo que es la turbidez, mantuvimos un pH de carácter alcalino, el cual es ideal para el crecimiento de las microalgas. Tuvimos también una reducción muy buena de lo que es el nitrógeno, una reducción muy buena de lo que son los nitrógenos y fósforos totales, y también lo que es producción de biomasa y también clorofila. Hicimos análisis de clorofila porque no es correcto simplemente decir mi reactor o mi bioreactor está funcionando solo porque tiene una coloración verde. No, sino que le hago el análisis de clorofila para, de una manera más correcta y técnica, poder indicar que está creciendo o no está creciendo mi microalga, está bioremediando o no está bioremediando. Luego de esto, y de confirmar que existía la viabilidad del proceso, hicimos la experimentación en el sistema abierto, que es lo que podemos observar en pantalla. Para ello es importante mencionar que el cultivo de la espirulina fue escalado a 120 litros. ¿Por qué 120? En el reactor usamos 60 litros de la microalga, pero hicimos el doble para poder tener un backup. Nunca sabemos qué puede ocurrir en una experimentación, siempre es bueno tener estos plan A y plan B. Entonces, este es el bioreactor ya con el agua residual y con la microalga, como lo podemos observar aquí. En los resultados obtenidos de este caso de estudio, nos dimos cuenta que efectivamente también tuvimos reducción en la demanda química de oxígeno, tuvimos en este caso un aumento de la turbidez, pero esto no es más que hacer referencia a que existió también un crecimiento de biomasa y al ver el tema de la turbidez, el pH se mantuvo, tuvimos reducción de nitrógenos y fósforos y ya empiezan estos a cumplir con lo que es la normativa del TULSMA. Esto es muy importante. Finalmente, para el caso de estudio 2 en Marcavelí, cuando hicimos la data preliminar, es decir, cuando caracterizamos el influente que habíamos recibido, nos dimos cuenta que existían dos parámetros que era importante analizar: la demanda química de oxígeno, es decir, el de QO, que era un poco alto, y el tema de los nitrógenos totales, que también era alto. ¿Por qué es importante analizar esto? Porque me puede llegar a inhibir el crecimiento de la microalga, y para ello yo debo generarle un pretratamiento. Entonces, en conjunto con mi equipo de trabajo, hicimos una revisión literaria sobre el control de nitrificación, en el cual indicaba que añadiendo sulfato ferroso yo podía llegar a controlar esto y permitir que el proyecto o bien la experimentación siga su curso. Esta revisión literaria me indicaba tres fases: la fase 1, fase 2 y fase 3, las cuales se diferencian en la forma en cómo yo adiciono el sulfato ferroso y cómo funciona o remedia el agua. De estos, la fase 2 y la fase 3 fueron los que mejores resultados nos dieron. Esta es para la fase 2 y esta es la fase 3. Nos dimos cuenta que efectivamente el agua empieza de un color marrón y luego se vuelve verde por el crecimiento de biomasa, y por ende luego empezamos lo que es aplicar la técnica de la fase 2, que fue viable ya en nuestro bioreactor, pero para el agua de Marcavelí. Estos fueron los resultados dentro de nuestro bioreactor del agua de Marcavelí. Tuvimos una reducción de la demanda química de oxígeno
bastante alta de lo que es nitrógenos y también una reducción de lo que son los fósforos totales. Si ven algunos datos con asterisco, esto no es más que una significancia de que algunos datos todavía están en proceso de medición en laboratorio. Ciertos datos de clorofila y biomasa toman cerca de 2 días y finalmente hoy es incluso el último día de experimentación del azúcar. Si hacemos una comparativa de la calidad de los excelentes de estos dos últimos casos, nos vamos a dar cuenta que ya logramos cierto cumplimiento con el TULSMA, esencialmente para el caso de Manta, y en el caso de Marcabelli estamos cerca de los cumplimientos de la legislación ambiental. Sin embargo, cuando seguimos analizando el tema del nitrógeno, que sí logramos una buena remoción de 472 bajarlo hasta 114 miligramos por litro, nos damos cuenta que aún falta un proceso adicional, que es el de digestión anaerobia y que de hecho ya está puesto en marcha en conjunto con la doctora Nadia Flores para futuras experimentaciones. Entonces, nuevamente se evidencia la adaptabilidad de las microalgas en ambientes abiertos con porcentajes de remoción superiores, optimizables y escalables, y se mantiene operativo un prototipo con remoción de hasta el 75% de nitrógenos totales, que incluso ahorita sigue funcionando. Los parámetros de frente, como el de QO, se pueden mejorar a través de tratamientos de biodigestión y de esta manera se podría entonces añadir dentro de nuestro proceso una digestión anaeróbica. Muchas gracias.